Cuando una madre, un padre, da una orden por el bien del hijo, tiene que ser obedecida inmediatamente. Mandarle por segunda vez ya es desobediencia. Hola, saludos. Estamos iniciando una serie de pláticas para padres, aquellos que se interesen, que les importa mucho la educación de sus hijos, que es tan importante. Hoy vamos a platicar sobre un tema de mucha importancia, que es la obediencia. Estamos viendo que para el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, le dio tanta importancia a la obediencia, que quienes obedecieron tuvieron bendición y los que no obedecieron pues tuvieron sus consecuencias. Ustedes podemos verlos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para Dios es bien importante el obedecer. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad. O sea, estamos nosotros para someternos a la voluntad del Padre. Y Dios estableció autoridades en la tierra. ¿Para qué? Para que esas autoridades sean los que manden, los que tomen control sobre quienes están bajo su autoridad. Tenemos un caso muy importante, muy interesante en 1 Samuel, en el capítulo 1 Samuel 9, cómo Dios escogió a Saúl para rey. Recordamos que Israel ya querían un rey, y Dios les iba a dar ese beneficio. Claro que para Dios Él era el que hablaba a través de los profetas, pero quieren un rey, entonces Dios se los va a dar. ¿Y a quién escogió? A alguien que era obediente. Entonces a mí me llamó la atención mucho cuando leía en 1 Samuel 9 cómo Saúl fue un joven obediente a su padre. Su padre Isi pierde unas asnas, unos animales, y manda a su hijo Saúl a que las busque. No leemos en la Biblia que Saúl haya estado en contra, que haya dicho que no puede. Saúl obedeció. Yo entiendo que cuando estamos leyendo esta parte, cómo Saúl toma un siervo y se va a buscar las asnas, y no piensa regresar hasta no encontrarlas. Entonces Dios ve el corazón de quien tiene el deseo de obedecer. Y así él fue a buscarlas. Recordamos que el siervo le dijo: ¿por qué no vamos a buscar al vidente Samuel? Antes le decían vidente, no profeta. Dice: ¿por qué no vamos a buscar a él y le preguntamos? Y Saúl dijo: vamos. Entonces, en el momento que iban a buscar a Samuel Dios le dice que él iba a ser el rey. Entonces lo recibe Samuel, y Samuel empieza a dar una serie de indicaciones, instrucciones que tenía que hacer Saúl, y las obedeció al pie de la letra. Era un hombre obediente, era un hombre que sabía estar sometido a su autoridad. Pero lamentablemente vemos en el capítulo 15 que, ya siendo rey, no obedeció la voz de Dios. Le dijo que destruyera a todos los enemigos, pero guardaron los animalitos que para hacer sacrificios. Y si vemos ahí en 1 Samuel 15, vemos como Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Qué impresionante es que una desobediencia, cómo afecta el corazón de la autoridad. Y si nosotros nos vemos esto en la Biblia, de parte de Dios, que alguien que fue obediente, el premio fue ser rey, pero en su desobediencia le pesó, y Samuel se entristeció tanto. Y Samuel le dijo a Saúl, le dijo: es menester obedecer antes que los sacrificios. O sea, Saúl quería hacerlos no para sacrificarlos a Dios. A Dios no le importan los sacrificios, a Dios le importa la obediencia. Y Samuel le dijo muy tristemente a Saúl que el pecado de la adivinación, como el pecado de la adivinación es la rebelión. Y rebelión es ir en contra de la autoridad. Es tremendo este punto, este tema, y que por eso queremos tomarlo muy en cuenta.
Obedecer quiere decir estar bajo la voz de una autoridad. Nosotros todo ser humano tiene que estar bajo una autoridad. Y es importantísimo estar sometidos a esa autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios. Los padres de familia, un director de escuela, un director de obras, el mismo pastor es una autoridad puesta por Dios. Y estar en contra de estas autoridades estamos en rebelión. Y la rebelión no agrada a Dios. Ahora, si nos vamos al hogar, la autoridad máxima en el hogar son los padres. Y por ende, ellos tienen la obligación de educar a sus hijos. Dice muy claramente en el libro de Proverbios 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino. Ahí está una voz imperativa. Instruye. No dice, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres educarlos? No, dice instruye. Ordena que se instruya al niño mientras es pequeño. ¿Por qué? Porque para cuando sea grande no se aparte de esa enseñanza, no se aparte de esa carrera. Y tristemente yo veo muchos niños hoy en día, y lamentablemente aún entre los cristianos, que no obedecen a sus padres, que se rebelan ante la autoridad. Y nuestra obligación como abuelos, como padres, es instruirlos. Ahora, ¿cómo vamos a saber instruirlos? Es importante, si son matrimonio, orar, clamar a Dios que les dé sabiduría. Para ser padres de familia no se estudia para ser médico, para ser maestro, pero no se estudia para ser padre. Pero Dios instruye a los padres cuando ellos lo quieren para educar a sus hijos. Y los niños deben ser instruidos desde que están amamantados, es más, desde el vientre de la madre. Les empezamos a hablar bendición, les empezamos a declarar que son unos hijos obedientes, que son unos siervos de Dios. Tenemos que empezar a dirigirlos desde el vientre. Cuando crecen, dice la palabra, rebeldía está ligado al corazón del muchacho. La rebeldía, la rebelión está ligada. Entonces tenemos que romper esa liga para que los hijos sean obedientes. Y hay algunos puntos que quiero hacerles ver para la obediencia en casa. Primer punto es orar, es clamar a Dios, llenarse de la presencia de Dios. Necesitamos estar revestidos de la presencia de Dios para saber dirigir a nuestros hijos, porque no es cualquier cosa, es cosa importante, hermanos. Un punto es la obediencia inmediata. Cuando una madre, un padre, da una orden por el bien del hijo, tiene que ser obedecida inmediatamente. Leí yo en un libro que se llama La familia cristiana que al mandarle por segunda vez ya es desobediencia. Y si vemos esto en un ejemplo, que un hijo se acerca a un calentón, está hirviendo, está caliente, y el padre le dice, no te acerques. Si obedece, se salvó de quemarse. Pero si que no te acerques, si lo toques se va a quemar. Entonces, primero vemos que la obediencia va a bendecir a quien se le está dando la orden. Segunda, el niño o quien está bajo autoridad debe obedecer a la primera. ¿Cómo vamos a enseñarles a obedecer a la primera? Primero, hablando con ellos. Mira, yo te voy a estar dando indicaciones porque es por tu bien. Porque tú vas a ser beneficiado con lo que yo te diga. No es que yo quiera imponerme ante ti, que es porque yo sé lo que te conviene o lo que no te conviene. Nuestro Dios es soberano. Pasan cosas que a veces decimos, ¿por qué? Y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué? Pero realmente aprendemos que ni preguntarle, porque Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. En la vida de Job no preguntó por qué me pasó todo esto. Él se sometió y dijo, Dios me dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios.
Ese es nuestro papel y ese debe ser el papel de nuestros pequeños. Entonces, ser inmediatamente. Claro, es importante saber qué estamos ordenando, ¿verdad? Porque si decimos, tráeme mi café, tráeme esto, cómprame aquello. Digo, los hijos no son para eso. Nuestras órdenes tienen que ser por el bien de ellos. ¿Sí me explico, verdad? Otra cosa importante es no negociar la orden. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces mamá le dice al hijo, lávate las manos porque ya no, para que te vayas a comer. Dice, no mamá, espérame, es que déjame terminar este juego. No, es que ya está la comida. No, necesito terminar el juego. El niño está negociando la orden. Y no, el hijo debe de obedecer en el momento. Sí, mamá, está bien, apaga su aparato y se va a lavarse las manos y se va a sentar a la mesa. Esa debe ser la actitud del niño. Yo leí un libro que se llama Hijos Felices y Obedientes. Este libro a mí me llamó mucho la atención porque ¿cómo un hijo puede ser feliz obedeciendo? Pero sí se pudo y saben, yo lo realicé, mi esposa y yo, lo realizamos en casa y sí pudimos constatar que un hijo puede obedecer con gozo. Mis hijos, vamos a hacer esto, sí mamá, es papá, con alegría. Cuando un hijo hace caras de malestar, de enojo, inclusive que le alce la voz a los padres, está en rebelión muy fuerte. No lo debemos de permitir. Hay castigos que se necesitan cuando ya el hijo se está revelando abiertamente. Los padres deben de tener la sabiduría. Yo no voy a decir que usen la vara porque eso Dios se los va a indicar. ¿Cuándo usar la vara? Nosotros, mi esposa y yo, usamos la vara cuando consideramos conveniente. Pero gracias a eso podemos decir que nuestros hijos se sometieron a nuestra autoridad. Bueno, entonces no negociar cuando se manda algo. Tercera cosa importante es que los padres estén de acuerdo en lo que están ordenando a sus hijos, que entre los padres no haya diferencia. Y puedo poner un caso. La mamá le dice al hijo, alístate ya para ponerte la pijama, para que te laves los dientes, nos vamos a ir a dormir. Y el niño dice, no quiero quedarme con mi papá a ver una película. Y le dice, no, es que ya es hora de dormir. Entonces el papá dice, déjalo, yo al rato lo llevo. Eso no conviene, eso no es correcto, porque el niño entonces se da cuenta que tiene opciones para desobedecer. Y esto es importantísimo. Siempre que un papá o una mamá dé una orden, una indicación, tiene que tener el respaldo de la pareja. Muchas veces mi esposa les decía a mis hijos una indicación y yo lo checaba. ¿Oíste lo que te dijo tu mamá? Porque si no se movía, a lo mejor no escuchó. ¿Oíste lo que te dijo tu mamá? No, ok, que hagas esto. Pero si decía así, bueno, ¿y cuándo vas a obedecer? Y a veces podemos dar una mala orden, ¿verdad? Nos podemos equivocar. Aún así, no debe de haber controversia de parte de la pareja, sino cuando estén solos, hablar, decir, ¿sabes qué? En esto creo que no lo dijiste bien, ponerse de acuerdo, pero nunca discutir delante de los hijos. Que vean que los padres están en una sola voz, que están unidos en la educación de sus hijos. Esto es bien importante. Otro punto que yo considero de mucha importancia es el no permitir el berrinche. Vemos por todos lados cómo los niños, si no les compran algo, gritan, lloran, se revuelcan en el piso porque quieren algo que les compre. Y si la voz de autoridad dice no, es no. ¿Y saben por qué? Porque Dios así es. Si yo le digo, Señor, dame esto, dame lo otro, y si Dios me dice no, es no, y yo tengo que decir, está bien, Señor, lo que tú digas.
Y si nosotros tenemos que hacerlo con nuestro padre, nuestros hijos tenemos que enseñarles que desde pequeños un no es no, no se puede. Hay hijos que se salen con la suya y les compran lo que quieren en un momento de berrinche, de orgullo. ¿Y saben qué? Los papás hacen lo imposible por comprarle. Le están complaciendo algo que le va a dañar. Esto es importante. Si lo está pidiendo por berrinche, por voluntad, lo van a dañar. ¿Y saben qué? Lo tremendo va a ser que eso que tanto quería lo va a desechar. Porque nada más era por el momento de rebeldía que estaba ligado al corazón. Entonces tenemos que estar bien al pendiente cuando sí es realmente un anhelo, cuando es realmente un deseo correcto. Y también de poder que nuestros niños puedan escuchar la voz de decir, hoy no se puede. Y que ellos digan, está bien. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr. No es ninguna utopía, es una realidad, porque en nuestra palabra, en la palabra de Dios, lo consta nuestro Señor cada momento. Nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en ese momento tan triste, dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Pero dijo, pero hágase tu voluntad. Creo que esa es una enseñanza tremenda, tanto para adultos como para nuestros niños. Pero sí es importante empezar desde niños, para que ellos aprendan a que toda la vida van a tener situaciones en que alguien les va a decir no. Esto es bien importante. Muchas veces hay jóvenes que se encariñan, se encaprichan, valga la palabra, con una chica que porque les gusta, y sin embargo el papá le puede decir, mijo, no te conviene, ve su actitud, ve su cualidad de mujer. Pero la palabra encapricharse es porque la quiero, me voy a casar con ella. Y no sabe las consecuencias que va a tener en el futuro. Entonces, sí es importante que entendamos que los caprichos no se pueden complacer. Amén. Otra cosa importantísima que yo le experimenté como maestro, como padre y ahora como abuelo, les digo yo a mis hijos, no suelten ya una instrucción. Si ya dieron una instrucción, no la suelten. Por ejemplo, le dice el papá al hijo, le dice, pásame ese libro, hijo, por favor. Y el hijo, se lo va a dar, se lo quiere dar, pero a la vez no lo obedece. Entonces, en este caso, el papá se distrae y ya no le dio el libro. Hijo, haz la tarea, sí, mamá, y la empieza a hacer, pero no la hace, sigue jugando. Entonces aquí la mamá permitió que su hijo le desobedeciera. Y muchas veces eso va creciendo, es como un cáncer que va creciendo, y ahora tú ya no tienen control sobre los hijos. Un mandato tiene que estar sobre de ellos. Es como yo les digo, vamos a poner reglas, no muchas, 5 reglas en casa, pero que esas 5 reglas se cumplan al pie de la letra. Si damos una regla, una orden, y un día se hizo y se dejaron pasar 3 días sin hacerse, entonces eso va en contra totalmente a lo que se quiere lograr. Entonces cuando la mamá dice, te dije la otra vez que se hiciera esto, ahora vamos a ir contracorriente. Es bien importante entender que cuando damos una orden, tenemos que seguir insistiendo para que no se pierda. Yo quiero comentarles que yo trabajo en una escuela japonesa, donde es una cultura muy especial que desde en casa son los niños formados. Vienen con formación a la escuela y es impresionante la disciplina, la honra, el respeto, la obediencia de estos pequeños. Pero no fue de la noche a la mañana, fue porque desde pequeños se les instruyó en los caminos de verdad. Yo como maestro me siento pez en el agua, porque doy una orden y lo hacen, no tengo que repetirla 2 veces. Van a entrar al gimnasio, se cambian zapatos,
van a salir, van a entrar a un salón, se quitan los zapatos, entran en calcetines. Terminando las clases, agarran sus trapitos y empiezan a limpiar el salón. Nadie les dice haz, nadie los regaña, nadie los está sobre de ellos. ¿Por qué? Porque se dio una instrucción y no se suelta. Eso es algo bien importante. No soltar la instrucción. Bueno, y algo, por último, algo bien importante, muy importante, es el ejemplo. Dice un dicho, dicen por ahí, las palabras convencen, pero los ejemplos arrasan. El ejemplo es el que da vida. El ejemplo es el que da formación. Si se dan cuenta, el hijo es como el papá, ¿no? Como dice, de tal palo, tal astilla, like father, like son, en inglés. ¡Qué tremendo! Sí, es cierto. Yo veo mis nietos varones, yo estoy viendo al papá, en sus actos, en sus caras, en su caminar. Y sí, los hijos están viendo a su máxima autoridad y hacen exactamente lo que ellos. Entonces es bien importante, y lo recalco, el ejemplo que los padres den. Por ejemplo, si un padre está bajo autoridad de su jefe, de su pastor, y el niño no va a preguntarle al papá si va a obedecer o no. Él simplemente ve que el papá obedece, que el jefe le da un encargo y dice sí, lo hace, y llega a la casa y dice el jefe me encargó esto y lo hice. El niño lo está escuchando, lo está archivando. Entonces cuando el niño haga lo mismo, va a obedecer, no le va a costar ningún trabajo. Entonces es bien importante el ejemplo. Y el padre, los padres, nosotros, los abuelos, tenemos que ser los primeros en ser obedientes. A Dios, a nuestras autoridades, porque así vamos a hacer una buena influencia a nuestros pequeños. Bueno, pues espero que esta plática sea de bien, de beneficio para todos ustedes. Nuestro deseo es tener mejores niños, mejores cristianos, de esos que se rebelan contra el pastor y se van de la iglesia porque ya no aguantan. Tenemos que estar sometidos. El pastor no es Dios, el pastor es un ser humano igual que nosotros. Estoy hablando de la iglesia, y se va a equivocar, y no por eso lo vamos a juzgar, lo vamos a criticar. Vamos a ponernos en su lugar y entender que podemos fallar. Los hijos tienen que entender que sus padres pueden fallar, y los padres pueden aceptar su error y decirles, hijo, discúlpame, me equivoqué. Este es un tema bien importante, familias, bien importante. Yo como maestro lo experimenté tanto tiempo y quise en mis hijos, junto con mi amada esposa, quisimos formar hijos obedientes y felices. Y nos ayudó el Señor, porque quisimos hacerlo. Algo que tenemos que ver en nuestro corazón es quererlo hacer. Si no lo queremos hacer, va a ser más difícil. Pero las consecuencias después son tristes. Amén. Si me permiten orar, sí, si cerramos nuestros ojos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Queremos poner en tus manos el anhelo, el deseo de educar a nuestros hijos, de instruirlos como tú nos ordenas en tu palabra, instruirlos en tus caminos, instruirlos en las buenas obras, en amor, en respeto, en honra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría, que nos llenes de ti, de tu presencia, para ser mejores padres, mejores autoridades. Porque tú, Señor, a estos padres les has puesto como autoridad y les has dado el mandato imperativo de que eduquen e instruyan a sus pequeños. Y lo queremos hacer en amor, con sabiduría y sobre todo con tu dirección. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Hasta luego.